En la segunda parte de la clase de transmisión y mecanismos de control de las enfermedades infecciosas, nos vamos a concentrar en los siguientes objetivos de aprendizaje. Explicar en qué consisten y cuándo se aplican las precauciones estándar. Explicar en qué consisten las medidas de precaución específicas basadas en mecanismos de transmisión. Relacionar medidas de precaución específicas con una enfermedad infecciosa y reconocer medidas de control de infecciones por fuente común y desde reservorios animales. Como primera medida de control vamos a mencionar el manejo de los reservorios animados, o sea, de los animales que, como ya dijimos, producen zoonosis. Las estrategias son variadas dependiendo del tipo de animal y del tipo de agente. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las gripes aviares, muchas veces se ha procedido a la eliminación de las aves como una forma de eliminar el agente infeccioso y su transmisión. En el caso del ganado, se tiende a otro tipo de acciones como la inmunización. Por ejemplo, inmunización frente a Escherichia coli enterohemorrágica, aunque debo mencionar que estas técnicas no siempre resultan muy exitosas. También algunas acciones relacionadas con los subproductos de los animales. Por ejemplo, la pasteurización, que es un proceso por el cual, a través del aumento de la temperatura sobre 60 grados por periodos entre 15 a 20 minutos, van a eliminar la mayoría de las bacterias presentes en estos productos. En el caso de las carnes y pescados, pensemos por ejemplo carne de cerdo, carne de bovino, que muchas veces tienen quistes de parásitos, por ejemplo la tenia, en donde una adecuada cocción, una buena cocción de las carnes y de los pescados van a eliminar ya sea parásitos o bacterias. Y en relación a los roedores, está en general la limpieza, la sanitización de las áreas para evitar la transmisión de las bacterias que puedan estar diseminando este tipo de animales. En el manejo de los reservorios animados debemos incluir el manejo de los vectores, como los mosquitos, las vinchucas, las garrapatas. En ello hay estrategias como fumigación, uso de mosquiteros, desecación de pantanos. En Isla de Pascua está el mosquito Aedes aegypti, que puede transmitir virus del dengue, chikungunya y Zika. La estrategia más importante es evitar la multiplicación del mosquito, por lo que en la isla las campañas tienden a evitar acumulación y aguas estancadas en donde el mosquito se puede reproducir. En el manejo de fuente común, control de agentes infecciosos, por ejemplo, considerando el aire, podemos utilizar filtros que van a retener los agentes infecciosos. En el agua, el mecanismo más importante es la potabilización, la que utiliza variados mecanismos como aireación y además el uso de desinfectantes como el cloro o cloración. En los alimentos está la conservación, que puede ser a través de temperatura o algunos agentes preservantes. El caso de las superficies contaminadas, la limpieza, desinfección en equipos, pensando en equipos médicos, limpieza y desinfección. Y en los medicamentos es importante el control de la manipulación y las etapas de producción. Veamos qué se hace en los hospitales para evitar la transmisión de agentes infecciosos. En el manejo de los reservorios animados están incluidas las personas que pueden estar en dos condiciones. Una de ellas es que estén infectados con una enfermedad
activa debido al agente infeccioso, o la otra posibilidad es que solo esté colonizado y esté sano, pero también puede diseminar el agente infeccioso. Las medidas generales son el aislamiento, tratamiento de los infectados y manejo de portadores. Cuando hablamos de aislamiento, lo primero es entender en qué consiste un sistema de aislamiento. Como mencionamos, la idea es prevenir la diseminación de microorganismos interrumpiendo la vía de transmisión conocida. Mencionamos que debíamos tener en cuenta si el paciente está colonizado o en una infección activa o bien en el periodo de incubación. El objetivo es prevenir la exposición en el personal, porque a la vez el personal también puede resultar fuente de diseminación del agente infeccioso entre otros pacientes. Además, las medidas que se van a tomar deben ser razonables, simples de aplicar, enseñar y evaluables, considerando una relación costo-beneficio favorable. Los requisitos del sistema de aislamiento ya están consideradas desde el siglo XX por el Ministerio de Salud. En el manejo de las personas en los hospitales, además de un sistema de aislamiento, hay un segundo componente muy importante que está pensado para evitar este peligro silencioso de sangre y secreciones que puede contener agentes transmisibles no evidentes. Este segundo componente se denomina las precauciones universales. Se llaman precauciones universales de sangre y secreciones. Fueron elaboradas en los años 80 y están relacionadas con agentes infecciosos como virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B y C. Y se aplican a todos los pacientes independiente de su diagnóstico debido a que el portador puede ser asintomático. Las precauciones universales implican procedimientos y elementos de protección personal. Dentro de ellas está el uso de mascarilla y lentes protectores, lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, uso de delantal ante los fluidos peligrosos y el desecho de material cortopunzante en recipientes no perforables. En la actualidad se utilizan para la prevención de enfermedades infecciosas las precauciones de aislamiento y las medidas de control de enfermedades infecciosas recomendadas por un grupo de expertos del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, cuyo documento sintetiza todas estas medidas y que fueron realizadas en el año 1996. El primer componente de estas precauciones son las precauciones estándar, que incluyen las precauciones universales relacionadas con la transmisión de enfermedades a través de la sangre y secreciones. Un segundo importante componente son aquellas precauciones que se toman de forma específica en relación a los mecanismos de transmisión de los agentes infecciosos que están produciendo la enfermedad. Así van a haber precauciones vía aérea, precauciones por gotita y precauciones por contacto, que se refiere a aquellas enfermedades que se transmiten por contacto indirecto. Y también es importante mencionar aquellas precauciones empíricas que se toman basándose en síndromes con sospecha de algún agente infeccioso previo al diagnóstico. ¿Cuáles son las precauciones estándar? Lo primero, recordar que las precauciones estándar se aplican a todos los pacientes independientes de su diagnóstico.
Estas en parte derivan de las precauciones universales. ¿Cuáles son los elementos de estas precauciones? El primero es la higiene de manos frecuente y uso de guantes en cualquier contacto con sangre y secreciones corporales mucosas o piel no intacta. El segundo elemento, el uso de mascarillas, lentes, delantal, si se espera salpicaduras en algún procedimiento. El tercero consiste en la eliminación de los guantes en cuanto termine su uso y posteriormente el lavado de manos. El cuarto elemento de precauciones estándar es equipo y dispositivos lavados por arrastre, desinfectados o estériles. Y el quinto es eliminar los artículos desechables y cortopunzantes, como vimos anteriormente en contenedores especiales. Y luego tenemos un sexto elemento nuevo, el de la higiene respiratoria. Estos elementos de higiene respiratoria derivan de las epidemias relacionadas con influenza y con coronavirus SARS. ¿En qué consiste este elemento de higiene respiratoria? También denominado higiene respiratoria, manejo de la tos o buenos hábitos al toser o estornudar. Bueno, lo primero es que esto aplica a toda persona que está en un servicio de salud. El personal médico, el personal de salud, los pacientes y también los visitantes. Y como ya les había mencionado, estas recomendaciones provienen de la experiencia de la epidemia coronavirus SARS del 2003 que afectó a China y también a parte de Canadá. Uno de los primeros acciones está relacionada con la educación, que va a ser a todos aquellos a quienes está dirigido este elemento. Por lo tanto, a visitantes, pacientes, familiares y personal. Y consiste en afiches, difusión, todos utilizando un lenguaje adecuado. En este sentido, hay un protocolo para la higiene respiratoria. La idea es contener las secreciones respiratorias que van a contener el agente infeccioso en todos aquellos individuos con signos y síntomas de una infección respiratoria. Entonces, esto va en los elementos educativos. Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Usar el cesto de la basura más cercano para eliminar los pañuelos utilizados. Y el otro es usar máscara quirúrgica en el paciente con la infección respiratoria si es tolerada y adecuada. Otro aspecto importante es la higiene de manos en relación a tener contacto con las secreciones y con objetos y materiales contaminados. Y el último es la separación espacial, idealmente a más de 1 metro de la persona con la infección respiratoria en las áreas comunes, si es posible. En relación a los componentes específicos que se refieren a las precauciones de aislamiento basadas en el mecanismo de transmisión, estas están orientadas a los pacientes en los que se ha documentado o se sospecha una infección por un patógeno altamente transmisible o de importancia epidemiológica. Hay que tomar en cuenta que la duración de las precauciones de aislamiento son específicas en cada caso y además siempre son indicadas por el médico que diagnostica la infección. Otra cosa importante es que las precauciones de aislamiento no son iguales en todos los casos. Tanto los materiales necesarios como los procedimientos o técnicas varían entre uno y otro. Las medidas de precaución por aislamiento vía aérea, que son requeridas en el caso de pacientes
que tienen tuberculosis pulmonar, varicela o sarampión, consideran una habitación individual que tiene la característica de una presión negativa, y esto es, por supuesto, con puerta cerrada. La presión negativa significa que la presión en la habitación donde está el paciente es menor que la presión externa, de tal forma que no haya una salida de aire desde la habitación donde están las partículas suspendidas con el agente infeccioso. También se considera un aislamiento por corte, lo que significa que pacientes con una misma enfermedad pueden compartir la habitación. Otro aspecto importante para evitar la transmisión de la infección al personal es que el personal use mascarilla N95, que es un tipo de mascarilla que es capaz de filtrar las partículas de tamaño menores de 5 micrómetros de diámetro. Evitar el ingreso de personal susceptible, y en caso de que el paciente tenga que ser trasladado, él usaría una mascarilla de tipo quirúrgica en el caso de tener que salir a hacerse algún examen. Las medidas de aislamiento, precaución por gotita, al igual que las precauciones vía aérea, pacientes con una misma infección pueden compartir la habitación. Ahora, en el caso de los pacientes que están en una misma habitación, si no tienen la misma enfermedad, es necesario que haya una separación de las camas o cunas por lo menos de 1 metro. Así evitamos que las gotitas desde el paciente infectado sean transmitidas a los otros pacientes, ya sea, como dijimos, por tos, al estornudar o al hablar. También es importante, en el caso del personal, el uso de mascarillas quirúrgicas y lentes o protectores faciales si va a haber un acercamiento de menos de 1 metro al paciente. Además, también se utiliza el uso de mascarillas quirúrgicas por parte del paciente en el caso de traslado. Algunos ejemplos de precauciones por gotitas son meningitis por hemófilos influenza tipo B. También meningitis por Neisseria meningitidis y algunas enfermedades meningocócicas como sepsis, neumonía y la meningitis que mencionamos, que es debida a Neisseria meningitidis. Estas 3 enfermedades deben tomar precauciones por gotita, además de las precauciones estándar. Recordar que las precauciones estándar se toman en todos los pacientes independiente de su diagnóstico. Y también hay algunas meningitis que no van a requerir precauciones por gotita, lo que se relaciona con que el microorganismo, el agente, no estaría infectando las vías respiratorias, sino que las meninges. Por ejemplo, meningitis por Mycobacterium tuberculosis, meningitis por Streptococcus pneumoniae, meningitis por Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es transmitida a los recién nacidos a través del canal del parto, y la listeria es adquirida principalmente a través de fuente común, en general los alimentos. Meningitis debida a hongo, fúngica, y también las meningitis neonatales, que son adquiridas también a través del canal del parto por aspiración de bacterias que se encuentran a nivel del canal del parto. En las precauciones por contacto, los pacientes pueden estar en una habitación individual o bien pacientes con una misma infección compartir la habitación. Se debe limitar el desplazamiento del paciente. En el caso del personal, deben usar barreras
elementos de protección personal como los guantes y delantal. Y es importante que el delantal y los guantes sean removidos dentro de la habitación y no fuera de la habitación, de tal forma de no propagar el agente infeccioso. Por supuesto, el lavado de manos y también la limpieza frecuente de superficies de la habitación y el uso exclusivo de equipos como estetoscopios y esfingonanómetros. Algunos ejemplos de infecciones que requieren precauciones por contacto. Está la sarna, también la infección por Staphylococcus, el síndrome de piel escaldada, en donde la bacteria contiene y produce la toxina y por lo tanto produce ese síndrome. Y además acá está el ejemplo de síndrome agudo respiratorio severo, en donde además de las precauciones por contacto deben tomarse precauciones vía aérea y por gotitas. En las precauciones empíricas, en donde hay ciertos síndromes o condiciones clínicas que tienen un riesgo suficiente como para implementar estas precauciones, las que van a ser posteriormente confirmadas con el diagnóstico. Por ejemplo, la presencia en el paciente de rash o exantema generalizado con petequias en niños pequeños, recomienda precauciones por gotita por la posibilidad de una infección por Neisseria meningitidis. El rash, que es una especie de sarpullido, pero además con vesículas y con coriza, hace una sospecha de sarampión o rubiola, por lo tanto se sugiere las precauciones vía aérea. Y en el caso de una diarrea incontinente o por uso de antimicrobiano, se recomiendan las precauciones empíricas, precauciones por contacto. La higiene de mano es un elemento muy importante a la hora de prevenir las enfermedades transmisibles. Es en general un procedimiento sencillo y de bajo costo. Sin embargo, este sencillo procedimiento puede tener un alto impacto a la hora de la prevención. Existen 5 momentos para la higiene de mano. Primero, antes de tocar al paciente, así evitamos contaminar al paciente con agentes que pudiéramos estar portando en las manos. Pensemos que los pacientes hospitalizados en general son pacientes inmunocomprometidos. También es importante en la higiene de manos antes de realizar algún tipo de procedimiento aséptico. Así evitamos nuevamente infectar al paciente con agentes infecciosos. Después de realizar algún procedimiento que implique un riesgo de fluidos, es importante que los trabajadores de la salud realicen una higiene de manos. Eso los protege, ¿no es cierto?, de contaminarse y posteriormente infectarse con un agente infeccioso. También, un cuarto momento es luego de tocar al paciente. Sabemos que hay muchos agentes infecciosos que se transmiten por contacto con el paciente. Y un quinto momento de lavado de manos es una vez que hay un contacto con el ambiente en que está el paciente. Sabemos que los objetos inanimados pueden estar entonces contaminados con agente infeccioso y de esta forma, ¿no es cierto?, nosotros los podemos adquirir a través de las manos. A pesar de que se conocen las formas de transmisión,
y en cada centro de salud existe un manual con normas para evitar la transmisión de agentes infecciosos. Muchas veces ocurren brotes intrahospitalarios. Ejemplo, brotes nosocomiales debido a adenovirus. Entre 1986 y el 2005 hubieron 38 brotes que afectaron a 464 pacientes y tuvieron una letalidad global de 11,6%. Fíjense que las causas identificadas para esta transmisión fue falla en la separación de las cunas, mayor a 1 metro. Ahora, posterior al brote se hace una investigación, se toman las medidas y posteriormente se hace un control y se observa que se cumplen las recomendaciones. Como conclusiones generales, podemos decir que las normativas estarían destinadas a cortar la vía de transmisión de las infecciones y no a confinar al paciente. Estas normativas van a responder a mejor información científica y a los cambios epidemiológicos recientes. La clave en el manejo de variadas patologías infecciosas es conocer su mecanismo de transmisión. Esto nos da la seguridad, ¿no es cierto?, de que las medidas que se están tomando van a realmente cortar la vía de transmisión. Y algo muy importante es que el establecimiento correcto, oportuno y por el tiempo necesario de las medidas permite asegurar un mejor control de las patologías transmisibles. Mayores detalles pueden ser consultados en la guía de precauciones de aislamiento que redacta la Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y que tiene su última actualización en julio del 2019. Finalmente, hacer énfasis en la importancia de conocer las medidas de precauciones de aislamiento para prevenir las enfermedades infecciosas. Acá les muestro una etapa del manual del Comité de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital San Juan de los Andes, que es un manual que señala las precauciones de aislamiento para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias. Estos manuales son actualizados periódicamente en base a estudios epidemiológicos e información científica. Fíjense que este tiene solamente una vigencia del 2009 al 2012. En la actualidad, ¿no es cierto?, es otro el manual que se utiliza. Además, todo esto está en concordancia con las normativas que emite el Ministerio de Salud, que también se van a basar en la epidemiología y en la nueva información científica. Acá tenemos una normativa, la circular número 9 del 2013, que habla de las precauciones estándar para el control de infecciones y algunas consideraciones sobre aislamiento de pacientes.